Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Montezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que marcan el inicio de las actividades de el Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación eh, eh, cuidado y auspiciado durante mucho tiempo en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un investigador de gran experiencia, con un estupendo académico, que es el doctor Gustavo Cruz Bello de la UAM Coajimalpa. Gustavo, muchas gracias, un privilegio que estés aquí con nosotros. Sí, gracias Javier a todos. Gracias por la invitación. Muy bien, te damos la bienvenida, le damos la bienvenida a toda la audiencia y les recordamos que en esta emisión, como en todas las anteriores, es posible que hagan sus preguntas a través del chat, a través de otros mecanismos y nosotros vamos a hacer llegar las preguntas y los comentarios a nuestro ponente del día de hoy. Les recomendamos que hagan sus preguntas temprano en la transmisión para que no las dejen hasta el final, porque frecuentemente las dejan al final y ya no nos da tiempo de escucharlas. Vamos a hacer, Gustavo, como hemos hecho con otros ponentes, el mismo formato que implica que iniciemos dándole a conocer a nuestra audiencia cuál ha sido tu perfil profesional, en el entendido que nos pueden estar escuchando estudiantes que no sepan cuál es su vocación, cuál es su opción más sentida para desarrollar su carrera profesional. Y es importante ahí que sepan de voz de profesionales como tú, cuáles fueron los momentos que definieron tus vocaciones y los elementos que definieron lo que es hoy tu perfil. Entonces, Gustavo, ¿por qué no empezamos con eso? Platícale a la audiencia cómo fue que te formaste y te desarrollaste para que hoy seas un experto en este tema. Sí, gracias Javier. Bueno, otra vez, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Gustavo Cruz Bello, mi profesión soy biólogo, tengo una maestría en ecología y un doctorado en manejo de recursos naturales. Y bueno, pues he hecho varias cosas en mi carrera, en mi carrera profesional. Básicamente yo comentaba antes de iniciar la transmisión que yo empecé trabajando más bien con problemas de salud forestal. Ese era como lo que yo me enfocaba, salud forestal. Y después, pues bueno, pues por cuestiones del destino me fui metiendo un poco a trabajar con todo lo que tiene que ver con el análisis espacial de los recursos naturales, tiene que ver con el uso de los sistemas de información geográfica, con el uso de imágenes de satélite para ver los cambios de cobertura del terreno, cambios pues en la superficie terrestre. Y poco después de regresar del doctorado, bueno, ya empezábamos a vivir más el problema del cambio de climático. Se hacía, bueno, ya lo veníamos viviendo desde mucho tiempo atrás, pero Perdón, empezaban a ver, Gustavo, perdón, perdón, sí. Gustavo, ¿dónde estudiaste la licenciatura, la maestría y el doctorado? Bueno, sí, la licenciatura la estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, yo soy de la UNAM, y la maestría también en el centro en ese entonces Centro de Ecología, ahora Instituto de Ecología de la UNAM. Y el doctorado lo realicé en la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Arizona. Y de ahí, bueno, trabajé por varios años, la mayor parte de mi carrera profesional la trabajé en un instituto de investigaciones que se llama INIFAP, Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. De ahí
estuve un rato en la UNAM, un año en la UNAM, y después estuve un par de años en algo que se llama Centro Geo, que es un centro público de investigación de CONACYT, y desde el 2014 ingresé a la UAM, y ahora, bueno, pues ya yo soy profesor de tiempo completo y coordino el laboratorio de análisis socioterritorial en pues el departamento, les va a sonar un poco extraño, es el departamento de ciencias sociales, pero bueno, justo lo que comentábamos con Javier tantito antes, bueno, pues la vida te va llevando por distintos caminos. Estoy en el departamento de ciencias sociales, pero más enfocado en los temas ambientales, en la parte de análisis de los análisis espacial de los sistemas socioambientales, digamos, todo esto. Y bueno, de ahí uno de los principales temas que manejo, pues tiene que ver con todo el tema del agua, ¿no? Decía yo que a partir digamos, del 2002, 2003, bueno, también fui director de algo que se llama integración regional en la Semarnat, que tiene que ver justo en ese momento, estaba la idea de convertir las delegaciones estatales de la Semarnat, convertirlas a delegaciones por cuenca, ¿no? Entonces ahí también fue otra parte de mi ingreso, digamos, a la parte de manejo de cuencas y de aguas. Bueno, en el doctorado había como dos grandes salidas, digamos. Una era el manejo de recursos naturales y otro era el manejo de cuencas, ¿no? Entonces tenías que llevar los dos. Mi principal era el manejo de recursos naturales, pero también el manejo de cuencas era como la segunda especialización. Y en Semarnat entré con un grupo, pues que la idea era cambiar, les digo, esta estructura que tiene la Semarnat, de que tenía delegaciones antes de este sexenio, tenía delegaciones estatales, cambiarlo a delegaciones por cuenca, ¿no? Que traspasaran los límites políticos y que estuvieran más enfocados a, por lo menos, la distribución del agua. Y ahí, bueno, comentaba yo que, bueno, cuando empiezan a salir en México, darse este apoyo a las investigaciones de cambio climático, que empieza a sentirse digamos, la necesidad de tener investigación en estos temas, pues uno de los temas fundamentales del que más afecta, pues es todos los procesos hidrológicos. Entonces, desarrollé un par de proyectos del impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico, tanto en el Estado de México como en Coahuila, ¿no? Eran como dos estados contrastantes, uno donde pues llueve mucho más y otro con menor cantidad de precipitación. Y después ya en la UAM pues empezamos con proyectos también, proyectos más relacionados o tratando de combinar tanto la parte social como la parte ecológica o del medio físico. Y entonces lo que hicimos fue tratar, bueno, un proyecto que era justamente revisar la vulnerabilidad tanto social como la vulnerabilidad de los ecosistemas ante el cambio climático y buscar alternativas para que las comunidades fueran más resilientes. Y dos de los temas principales agarramos, bueno, pensábamos tratar varios temas, pero bueno, por lo limitado de los recursos y del tiempo, pues nos acotamos a dos, ¿no? Uno que son las sequías y el otro las inundaciones. Y de ahí, bueno, de ahí surge también, junto con mis colegas ahí, en algunos de mis colegas del Departamento de Ciencias Sociales, este interés por estudiar en específico de lo que platicaremos más al rato, ¿no? De las inundaciones. Muy bien, muy bien. Pues mira, Gustavo, creo que con eso la audiencia tendrá clarísimo que estamos platicando hoy con un profesional que tiene una vasta experiencia y una amplia visión del fenómeno
del agua, del medio ambiente, de todo el ecosistema, ¿no? Y entonces entramos al tema que nos ocupa hoy, que nos ha sido particularmente interesante porque el nombre del conversatorio de hoy es Reducción de inundaciones mediante servicios ecosistémicos. Y platicábamos un poco antes de entrar a la transmisión que este tema de las inundaciones en este año ha sido una presencia terrible, pero no nada más en México, no nada más en la ciudad, sino que en muchas ciudades del mundo se ha dado este fenómeno de las inundaciones, ¿no? Aquí en México tendemos a echarle la culpa de todo al gobierno, pues decimos, se inunda por falta de previsión, por falta de educación, por exceso de basura, etcétera, etcétera. Pero ninguna de esas cosas pasa en Berlín, en estas ciudades alemanas que hoy vimos devastadas por el crecimiento de los ríos, en Estados Unidos, en muchas otras partes del mundo. Entonces, primero platícanos, por favor, como un especialista en esto, ¿por qué crees tú que este año se incrementaron tanto las inundaciones? ¿Es un aviso de que esto va a ser la constante año con año gracias al calentamiento global? ¿O es un año atípico que se va a repetir dentro de muchos años? ¿O cómo la estás viendo tú? Sí, bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Son varios factores que se están viendo. Uno es que, pues este año es año del niño, ¿no? Y los años del niño, pues son años donde hay mayor calor, las corrientes, hay mayores corrientes cálidas, ¿no? En las zonas donde se originan los huracanes. Y bueno, pues por eso es que pues hemos visto que al contrario a lo que vimos el año pasado, este año tenemos mucha lluvia, ¿no? De hecho, una seminario que tuvimos sobre sequía en la red de agua de la UAM, pues justamente se hablaba de eso, de que el año pasado pues fue un año de muy poca precipitación y entonces, bueno, pues se va turnando. Esa es una, ¿no? A Una ver, es, pero para los que nos están escuchando y que a lo mejor no sepan qué es eso del niño, ¿cómo podrías explicarlo en pocas palabras? Sí, cuando hay año del niño, hay corrientes calientes, sobre todo en la franja del Ecuador, ¿no? Son corrientes que son muy cálidas y para que haya el proceso de elevación, de convección del agua, ¿no? Que suba al cielo y que después con estos movimientos se formen los huracanes y que son los que arrastran grandes masas de agua, pues se necesita agua cálida. Por eso es que ustedes cuando ven que en el mar pues la temperatura es más caliente, cuando llegan muchos de estas, ya sea tormentas tropicales o huracanes, dependiendo en el grado que lleguen, la velocidad de los vientos con los que lleguen, ya vemos que muchas veces cuando tocan tierra, pues pierden su fuerza porque la tierra es menos caliente que el mar. Entonces, estas corrientes calientes son lo que provocan la convección del agua, ¿no? Que suban estas masas de agua caliente y que, bueno, pues con los movimientos provoquen estas se llama depresiones, ¿no? Bajas de presión, donde baja la presión y suben los gases Más o menos del agua, ¿no? más o menos cada cuánto aparece el fenómeno del niño. Pues bueno, esto varía, ¿no? Esto varía, ¿no? Depende, tenemos años de niña, año de niño, y el año pasado fue niña y nos tocó año de niño, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como, digamos, esa es una de las explicaciones. La otra es que ciertamente, Javier, estamos viendo un proceso de calentamiento global y que cada vez vemos que hay muchos factores, ¿no? Hay incremento de como está más caliente el agua del mar, pues se producen estas depresiones, estas tormentas tropicales o huracanes con mayor frecuencia, con mayor intensidad,
también vemos movimiento de las estaciones, ¿no? Estamos viendo que no llueve digamos, en las mismas temporadas cuando solía llover, ¿no? Y las secas se presentan también, se recorren, por eso es que los agricultores a veces tienen que cambiar sus cultivos, ¿no? A unos cultivos que sean más que se tarden más o que digamos que permitan que los siembres con periodos más cortos, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, hay un proceso que tiene que ver con el calentamiento global, y el otro es la destrucción que hay de los ecosistemas, ¿no? No sé si, más bien no sé, en Europa no tanto, en Europa se da un proceso un poco a la inversa de lo que sucede en países en vías de desarrollo, sobre todo en Asia y Latinoamérica, donde hay una pérdida de zonas boscosas tremendo, ¿no? En lo que es Norteamérica y Europa, bueno, Norteamérica pensando, no, excluyendo México, digamos, Estados Unidos y Canadá, y Europa, el proceso es un poco a la inversa, donde se han incrementado las zonas naturales, las áreas naturales. Entonces, pues eso también tiene que ver, y es justo lo que quería comentarles, ¿no? Cómo esto también influye en la mayor cantidad de fenómenos. Y también tiene que ver con lo que tú decías, Javier, ¿no? Hay un problema de falta de regulación y de ejercer las leyes, ¿no? Porque la gente se asienta en zonas Claro, que no debe, ¿no? Estamos claro. en zonas, muchos de los desastres naturales son provocados, antes se decía desastres, bueno, creo que lo dije mal, de desastres naturales, de los desastres humanos, ¿no? Entonces, son realmente problemas provocados por que nos ponemos en lugares no adecuados claro, desastres sociales. Exactamente, son desastres sociales, pero provocados por fenómenos naturales y son como una combinación. Está el peligro natural, ¿no? Que puede ser en este caso, pues, las inundaciones, la escorrentía de las lluvias, el desbordamiento de los ríos, o en otros campos los terremotos. Entonces, bueno, esos son los peligros naturales. Lo que pasa son los desastres sociales, porque la gente se expone a estos Claro, eventos, ¿no? Aunado a la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Que son como los elementos que te dan el riesgo, ¿no? Que son, pues, la exposición, el peligro y la vulnerabilidad de la gente. Entonces, bueno, yo creo que todo se combina, y es por eso que, bueno, estamos teniendo estos eventos, no solamente donde comúnmente los teníamos, sino que en otras partes donde no se presentaban de manera habitual, ¿no? eso es. Entonces el panorama no es nada halagüeño. Si no hacemos algo, la cosa va a seguir empeorando, se va a poner cada vez más crítica, ¿no? Pero por otro lado, como que hay la posibilidad de que si nosotros conocemos la naturaleza, conocemos sus ciclos, conocemos estos fenómenos de primero la niña, después el niño, primero sequía, después inundaciones, pues como que tenemos elementos para tomar decisiones y que estos fenómenos de la naturaleza jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Entonces, aquí hemos discutido varias veces lo que implica la gran riqueza, que es que te caiga agua del cielo, ¿no? Pues es una riqueza que tenemos que estar agradecidos. Pero en México, y particularmente en nuestra ciudad, o tenemos sequía o nos inundamos, ¿no? Entonces, como quieras, es una desgracia. Entonces, por eso es muy, muy atractiva el tema que nos planteas, porque dices que las inundaciones se pueden reducir
mediante servicios ecosistémicos. Entonces, para entrar ya de fondo al tema, Gustavo, yo te pediría que nos definieras a todos los ignorantes que te estamos oyendo, ¿qué son servicios ecosistémicos? Claro. Sí, servicios ecosistémicos es un término relativamente nuevo. En las ciencias, pues es un término relativamente nuevo. Fue acuñado como en 1997, ¿no? Por un investigador de la Universidad de Maryland, Constanza y su grupo. Eh, se define como un servicio ecosistémico es los beneficios que recibimos los seres humanos, ya sea directa o indirectamente, de la naturaleza, de los ecosistemas, de las funciones que desarrollan. Y digamos que a mí como biólogo y como ecólogo al principio me costaba trabajo. Yo decía, bueno, pues es que son las funciones de los ecosistemas, pero es un paradigma muy útil para explicar a los tomadores de decisiones, a los políticos, que la destrucción de la naturaleza tiene consecuencias sobre el ser humano y que si dejamos que se deforeste, que si dejamos que se contamine, no solamente se pierden las plantitas o los animalitos como lo ven ellos, ¿no? Sino que esto tiene consecuencias también para el ser humano por todos los beneficios que obtenemos. Y bueno, hay Y una... esto, perdón, esto de sí, ecosistema también da la idea de muchos elementos interactuando, ¿no? Sí, bueno, un ecosistema justamente es un ecosistema biológico donde hay una serie de, de relaciones entre, bueno, son comunidades, les explico brevemente, o sea, en la ecología se habla de que puedes tener individuos, ¿no? Es un individuo, tienes una víbora, o tienes un zorro, tienes un ser humano, un árbol, ese es un individuo. El grupo de individuos de la misma especie que habitan un mismo lugar en un mismo tiempo se le conoce como población, ¿no? Es una población, entonces tiene la misma especie. Y después está un nivel superior que son las comunidades. Las comunidades son conjuntos de poblaciones de diferentes especies que habitan un mismo tiempo en un mismo lugar, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, todas las especies que habitan en el eje neovolcánico, ¿no? En esta época. Entonces, bueno, esas son las comunidades. Y el siguiente nivel son los ecosistemas. Los ecosistemas son los conjuntos de comunidades que habitan en un cierto lugar, en un cierto tiempo, pero que tienen relaciones con su ambiente, ¿no? Y entonces los individuos biológicos interaccionan con su ambiente, lo modifican y también se ven afectados y tienen que adaptarse para poder vivir ahí. Y bueno, y esto lo podemos extender, ¿no? Hay la gente que estudia algo que se llama la ecología humana, pues lo extiende al ser humano, ¿no? Donde, pues ahí el ser humano digamos, también una especie biológica, nada más que acá nosotros tenemos la capacidad es más, nos podemos adaptar no solamente de manera biológica, digamos, teniendo, aprovechando, voy a utilizar, no es tan simplista como aprovechando las modificaciones o las mutaciones que tenemos y el proceso evolutivo, sino también nosotros podemos modificar al medio. Entonces, bueno, esto sería un ecosistema y, y bueno, todos los ecosistemas. Podemos hablar de ecosistemas de bosque templado, de selva, ecosistemas acuáticos. Todos estos ecosistemas tienen intercambio de materia, de energía y tienen estructura y funciones, ¿no? Tienen que los hace, que les permite. Entonces, por eso les decía yo que a veces a mí como ecólogo, cuando empecé a oír esto de servicio ecosistema, decía, pues esto es muy, muy social, ¿no? Se me hacía, bueno, pero bueno, ahora entiendo, ¿no? Estando en un departamento social me queda perfectamente claro cuál es la idea, cuál fue la idea de estas personas que lo crearon. Entonces, bueno, con base en esas funciones que desarrollan todas estas relaciones que hay entre las diferentes especies que están en estos ecosistemas con su medio, pues es que se producen
¿no? O se producen las condiciones que nos permiten a los seres humanos y a todas las especies que habitamos en la Tierra mantenernos vivas, ¿no? Poder vivir, ¿no? Muy bien, muy clara explicación, Gustavo. Me lo has dejado, me has pintado un panorama muy sencillo y muy claro. Estamos platicando con el doctor Gustavo Cruz Bello de la UAM Coajimalpa y el tema que nos ocupa el día de hoy son la reducción de inundaciones mediante servicios ecosistémicos. Y a partir de este momento ya vamos a entrarle a ese tema, ya que todos sabemos qué son los servicios ecosistémicos. Le recordamos a la audiencia que hay posibilidades de que nos manden un chat, nos manden un mensaje con comentarios, con preguntas, y nosotros lo vamos a transferir directamente a nuestro ponente. Y este es el momento más adecuado para hacerlo porque ya más adelante se nos viene el tiempo encima y resulta más complicado. Gustavo, te propongo que entremos un poco al tema y después pasamos a revisar las preguntas y los comentarios. ¿Qué quieres decir exactamente con reducción de inundaciones mediante servicios ecosistémicos? Sí, Javier. Bueno, básicamente acá valdría la pena un poco regresarse tantitito nada más a hablar de que los servicios ecosistémicos, hay muchas clasificaciones, pero básicamente los podemos dividir en cuatro, ¿no? El, 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 la evaluación de ecosistemas del milenio lo divide en cuatro grandes grupos, ¿no? Aquellos de provisión, de aquellos servicios ecosistémicos de provisión que nos proveen alimentos, agua limpia, fibras, materiales, digamos, ¿no? Que podemos utilizar. Luego están los de regulación, que tiene que ver con regulación de la temperatura, regulación de los ciclos de los biogeoquímicos y regulación del ciclo hidrológico. Y después están otro grupo de servicios ecosistemas que son los culturales, que se llama culturales, que tienen que ver con la cultura, con el esparcimiento, con la investigación, con la recreación. Y por último están los de soporte, que básicamente le dan base a todos los demás. Entonces, pensando que las funciones que lleva a cabo un ecosistema y la estructura que tiene un ecosistema regulan todo esto, el clima, el agua, el ciclo del agua, ahí es donde nosotros podemos considerar que manejando de forma adecuada los ecosistemas, manteniendo la vegetación o restaurando la vegetación en ciertas zonas, podemos reducir la cantidad de flujos. ¿Qué pasa? Pensémoslo de forma sencilla. ¿Qué pasa cuando vemos que cae agua en un estacionamiento? Y si tenemos tantita pendiente en ese estacionamiento, ¿qué pasa con el agua? Pues básicamente todo el agua que cae escurre, ¿no? No hay nada que la retenga. Lo mismo pasa si en la parte alta de las cuencas tenemos suelos sin vegetación. Si tenemos suelos sin vegetación, lo que va a pasar es que casi toda el agua que cae en ese suelo, pues va a escurrir, no va a bajar. Lo que pasa cuando nosotros tenemos vegetación, ya sea no necesariamente vegetación arbórea, puede ser vegetación herbácea o arbustiva, pues va a ser primero va a retener agua, ¿no? De la caída, el agua que cae de la lluvia, pues se va a retener en las hojas, en las ramas, en las hojas, va a haber un proceso de retención. Entonces eso va a retardar el paso del agua al suelo. Y después, bueno, pues con las raíces, ¿no? Con todas las raíces que hay, estos elementos va a retener el agua. Entonces va a provocar dos cosas. Una es que tenga mayor tiempo el agua de infiltrarse, ¿no? De infiltrarse y bueno, y en el largo plazo, bueno, no tan largo plazo, pero después de un tiempo, recargar los acuíferos, ¿no? Dependiendo ahí, pues, de las condiciones del subsuelo. Entonces, con esto se reduce los flujos, ¿no? Va a haber más oportunidad de que más agua se
infiltre. Ahora también hay que recordar que las plantas pues son seres vivos y están respirando, ¿no? Entonces, bueno, tiene un proceso, gran parte del agua que captan también se pierde en evapotranspiración o en transpiración de las plantas, ¿no? Entonces, esta agua también es agua que se evita que escurra en la parte superficial del suelo, ¿no? Y que llegue a las partes bajas. Entonces, bueno, esta es, digamos, como la idea central del estudio que estamos realizando en este caso para la Ciudad de México, donde lo que hicimos básicamente fue ubicar zonas en la Ciudad de México que tuvieran presencia de inundaciones. Entonces se consultaron las bases de datos de las dependencias de agua de la Ciudad de México o las dependencias de finanzas, la Secretaría de Finanzas, que si no saben, la Secretaría, la Ciudad de México tiene contratado seguros contra desastres, y parte de esos desastres pues, son los provocados por las inundaciones. Entonces, lo que hicimos en primera instancia fue ubicar estas zonas, y después lo que intentábamos hacer es que fuera replicable. No queríamos hacerlo demasiado académico, que no pudiera ser replicado fácilmente no por académicos, sino por los agentes operadores de diferentes estados, ¿no? Ese fue como la idea. Entonces utilizamos el índice de escorrentía, que básicamente nos dice la proporción del agua de lluvia que escurre, ¿no? Dependiendo de ciertas condiciones que tiene que ver con el tipo de suelo que hay, la pendiente del terreno, qué tan inclinado está el terreno, con la vegetación, la cobertura que hay en el suelo. Puede ser vegetación o puede ser asfalto, puede ser algún otro tipo de cobertura que tengamos en el terreno, y obviamente pues la cantidad de precipitación que cae. Entonces con esto lo que hicimos nosotros fue calcular este índice de escorrentía, y lo hicimos para aquellas zonas. Trabajamos con 4 alcaldías, que fue Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y me parece Coyoacán, ¿no? Que eran zonas donde teníamos mayores inundaciones, o que habíamos detectado hicimos para 17, 18 esas inundaciones, y lo que hicimos ver qué zonas eran prioritarias para reforestarse, o para si nunca han tenido árboles, para lo que se llama forestar, ¿no? Para plantar árboles. Entonces, bueno, en eso estamos ahorita. Ha funcionado bastante bien, porque esto lo hemos hecho en compañía con algunas instituciones privadas, aseguradoras, Zurich, y ahora están otras, y también con un grupo que se dedica a la reforestación, que es Reforestamos México, y estamos como empezando a probar. Están utilizando estas zonas que determinamos como prioritarias para reforestación, para hacer reforestación, y en lo que estábamos ahorita metidos con mi colega Gloria Soto en la UAM, es evaluar los beneficios que tiene, los beneficios que tendría esta reforestación en ciertas zonas, y empleando, bueno, pues un enfoque de cuencas, ¿no? Para ver cuánta agua se retiene por la reforestación que se haga en esta zona. Por ahí va más o menos, Javier. Muy bien. Mencionaste Iztapalapa. Y bueno, nosotros estamos en la UAM Iztapalapa y vivimos el drama año con año. Sequía, horrible sequía, seguida de inundaciones, horribles inundaciones. Todo el tiempo es sorpresa, ¿no? ¡Ay, nos inundamos!, ¿no? Lluvias atípicas, pero eso es cada año desde hace 20, ¿no? Entonces ya dejaron de ser atípicas. En ese caso de Iztapalapa, que tiene un desarrollo urbano caótico, espantoso, muy intenso, el modelo de reforestar para interferir con escorrentías y todo lo demás, ¿es aplicable?
¿Hay Sí, esperanzas con este modelo? fíjate que es algo que estamos, bueno, conforme vamos avanzando, vamos descubriendo. Fíjate que es una de las zonas que es más problemática. Primero porque, como tú dices, pues ya no hay casi nada de área verde en Iztapalapa, ¿no? Son unas pequeñas zonas que están todavía que tienen algo de zonas donde pudiera reforestarse. Entonces realmente es poco lo que se puede hacer. Lo que se pudiera hacer, ¿no? Tendría que ser más bien en el Estado de México. Pero ahí ya en lo último que estamos haciendo, estamos viendo que ahí es más difícil que tenga un impacto este, este enfoque, porque está, digamos, como sí está muy lejos de, digamos, de la parte de salida de las cuencas. Eh, funciona más, funciona mejor para, digamos, toda la zona sur, ¿no? Sur poniente de la Ciudad de México, ¿no? Lo que tiene que ver con Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, toda esa zona funciona mejor porque sí, muchas de las cuencas, ¿no? Directamente fluyen hacia las zonas urbanas. En Iztapalapa, justamente lo que estamos viendo, que es difícil aplicar esto. ¿No? Se tendría que aplicar en las partes del Estado de México, pero la salida de las cuencas sí están más lejos. Recuerden que pues esa parte sí era lago, ¿no? Era donde estaba el agua. Entonces, pues ahí, pues no era tanto una salida de cuenca, pues la salida de la cuenca estaba mucho más arriba, digamos, ¿no? El lago llegaba mucho más para allá. Entonces, sí, ahí digo, tiene un efecto, y bueno, hay mucha controversia en la literatura de cuánto es el efecto, ¿no? Hay gente que habla de que el efecto tiene que ser para que pueda sentir un impacto, digamos, en una zona como Iztapalapa, se tendría que reforestar una gran área arriba, ¿no? Para que realmente pudiera sentirlo. Otros autores, bueno, manejan que se da más a nivel microcuenca, entonces hay todavía una discusión, pero sí Javier, es una de las zonas difíciles donde estamos justo ya eh, avanzando en los estudios, pues que a lo mejor no es tan práctico ahí, pero en otras partes sí tiene mayor aplicabilidad, ¿no? Claro, el caso de Iztapalapa es además diferente de la orografía, las características diferentes de Tlalpan, que tiene sus montañitas, de Xochimilco, ¿no? Que tiene sus cuerpos de agua, en fin. Les recuerdo a la audiencia que estamos platicando con Gustavo Cruz, que es un investigador de la UAM Coajimalpa, y doy paso a dos saludos de, de distinguidos académicos que nos están escuchando. El doctor Oscar Monroy Hermosillo, que seguramente lo conoces, te manda a saludar y saluda a esta emisión de Tan Claro con el Agua. Y también la doctora Judith Cardoso de la UAM Iztapalapa, que seguramente también la conoces porque es una distinguida estudiosa de la calidad del agua, ¿no? Y que también es parte de este gran grupo de la UAM que aborda los problemas del agua desde diferentes perspectivas. Les recordamos a nuestra audiencia que si tienen la intención de comentar o de preguntar, este es el momento de hacerlo. Gustavo, ya sé que no estudiaste el Estado de México, pero las imágenes de Ecatepec que vimos en, este, en estos pasados meses eran desgarradoras, ¿no? Las imágenes de Tula también eran terribles, ¿no? ¿Qué hacer en esos dos casos? El método de servicios ecosistémicos que ustedes están proponiendo, ¿tendría alguna viabilidad en estos dos casos? Entiendo que son casos diferentes, ¿no? Pero Catepec se me hace que se parece más a Iztapalapa, ¿no? Porque está conurbado de una manera caótica y espantosa. Este, ¿Tienen viabilidad tu proyecto en estos dos lugares? Sí, algo que me faltó comentar es que no se trata, eh,
no se trata de usar un método u otro, digamos, estos son métodos complementarios. El método de utilizar los servicios ecosistémicos no puede ir solo, digamos. Tiene que ir también con una buena instrumentación de la legislación, no permitir, como decíamos, que la gente se establezca en zonas de riesgo. Y la otra es también hay una serie de infraestructuras que permiten reducir la escorrentía. Entonces, bueno, son métodos complementarios. No quiere decir que con que reforestemos las zonas altas se va a evitar. Y estamos también viendo que obviamente se reduce la cantidad de agua. Esto va a ser más fácil manejar el problema, definitivamente. Entonces, esto, aunque esté lejos, digamos, pensando en Iztapalapa o en Ecatepec, si reforestamos las partes altas, seguramente que vamos a reducir los flujos. Pero esto debe ir acompañado también, Javier, de una serie de infraestructura. Acá la cuestión es, ya es lo que estamos acostumbrados, que muchas veces nos vamos más bien por la parte ingenieril, de hacer barreras, de hacer canales, y en muchos casos se ha comprobado, en Nueva York se ha comprobado que en muchos casos es mucho más barato utilizar estas opciones basadas en la naturaleza, sale más barato y ya las puedes acompañar de otras medidas para reducir. Entonces, no es que sean mutuamente excluyentes, hay que hacer todo, ya decíamos, hay que aplicar la legislación para evitar los asentamientos irregulares, sobre todo si estos se dan en zonas de alto riesgo para la población. Se pueden combinar con estructuras, ¿no? Ya decíamos presas, ya decíamos canales, el drenaje es otro factor importante, y bueno, acompañarlo con estos. Entonces, básicamente es la combinación de métodos que se pueden emplear. Pero de que tiene Sí, futuro, pues tiene futuro. O sea, claro. definitivamente se nota que, por lo que platiqué anteriormente, que hay una reducción de los flujos de agua por la retención, por la transpiración de las plantas. Muy bien. Sí, es un fenómeno multifactorial y de esa manera tiene que ser la respuesta, ¿no? Entonces, además de estos servicios, me imagino que estás pensando en sistemas de captación de agua de lluvia, de pozos de infiltración al manto freático, en fin. Exacto. Un, De hecho, Javier, lo que estamos haciendo, la doctora Gloria Soto, lo que está haciendo, que ella es economista, economista ambiental, justamente está viendo cuánto cuesta haciendo la comparación económica. Cuánto nos ahorramos si en lugar de poner una presa, reforestamos? O sea, contabilizando cuál es el volumen que se reduce reforestando ciertas áreas, y en eso estamos, ahorita justamente en eso estamos, para tratar de comparar, ¿no? Y como otra vez, o sea, no se trata de utilizar una u otra, sino hacer las complementarias, pero sí, ahora sí que con datos, ¿no? O sea, que no digas, bueno, aquí conviene poner una presa, bueno, cuánto te cuesta la presa, cuánto te cuesta reforestar, cuánto reduces de escorrentía con uno y cuánto reduces con otra técnica, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Del proyecto. claro, claro. Se me pasó preguntarte que en el proyecto, así como tú no lo planteas, estás estudiando zonas que son diferentes en muchas características, ¿no? Eh, Iztapalapa, que conocemos bien, pues no se parece a Xochimilco y tampoco se parecen los dos a Tlalpan, ¿no? Tienen características diferentes. Yo podría suponer que Tlalpan está más reforestado que Iztapalapa, ¿no? ¿Qué encontraste? ¿Qué has encontrado hasta ahorita de las diferencias entre estos tres lugares donde tú estás aplicando el sistema de la reforestación para prevenir inundaciones? Sí, bueno, una de las grandes ventajas que ha sido trabajar ya digamos, de forma práctica, ya, o sea, hacerlo ya los proyectos de reforestación en zonas, es justamente esto que comentas, Javier. Es una gran diferencia y cada lugar es diferente, tanto en especies, tanto en condiciones, y aquí hay factores también sociales importantes, que no podemos, o sea,
una cosa es que nosotros digamos, estas son las zonas prioritarias a reforestar, y otra cosa es que los poseedores de los terrenos claro, claro. quieran hacer su cambio de uso, porque muchas veces, eh, por comentarles algo, ¿no? Lo que nos salió en el estudio, salían zonas que eran prioritarias para reforestar, ya cuando las visitamos en campo, resulta que las usan como canchas de fútbol o son zonas agrícolas, y pues la gente obviamente no va a permitir que se reforeste. No va a permitir que pues, le quite su cancha de fútbol o sus canchas de béisbol, lo que sea, para reforestar. Entonces, muchas veces tenemos esos problemas. Y sí, definitivamente, otro componente del que no les he hablado, pero que también al que estamos eh, dirigiendo la investigación, es la parte social. La parte social, tanto digamos, de los quienes serían los beneficiarios de estos servicios ecosistémicos, que son las partes bajas, las partes urbanizadas en estas alcaldías, y los, eh, los dueños de los terrenos que proveen este servicio. Entonces, es otro estudio muy interesante porque hay características, como tú dices, totalmente diferente en términos de número de población, de ingresos, tenemos un par de estudiantes en un seminario que estamos haciendo de estos seminarios de investigación de estudiantes de doctorado que están revisando justamente las características demográficas tanto de las zonas que se inundan como de las zonas donde se están proponiendo que se reforesten, justamente para tener esa característica. Son totalmente diferentes, decía yo, tanto de la parte biológica, ecológica, física, como de la parte social, son puntos diferentes. ¿No? Aún en la misma Ciudad de México, totalmente diferentes. Pero Entonces, cada llegas a una un, tienes que, perdón. no, te iba a decir que llegas a un punto que ya suponíamos nosotros, o sea, esto de las inundaciones y los desastres sociales y demás, no es una cuestión de que no sepamos qué hacer, sí sabemos qué hacer, pero se convierte en un problema sociopolítico, ¿no? En un problema educacional. ¿Cómo convencer a la gente de que tiene que hacer una modificación en su medio porque muchos kilómetros allá abajo o allá lejos de él se van a beneficiar de eso, ¿no? Es una tarea que luce titánica, ¿no? Sí. ¿Cómo le van Y, a hacer, Gustavo? sí, y es que es en los dos sentidos, Javier. Es en los dos sentidos. Por una parte, la gente que tiene los terrenos forestales, ¿no? Donde se prestan estos servicios, tiene que estar consciente de la conservación, pero muchos de ellos pues tienen que vivir y tienen que, pues muchas veces quitar zonas forestales para poner sus cultivos. Entonces acá también la gente que está en las partes bajas tiene que estar consciente de lo que está arriba y pues bueno, hay esquemas, ¿no? Esto ya se instrumenta desde hace mucho en Saltillo, ¿no? Donde la gente, para conservar las partes, los bosques de las zonas altas de donde viene el agua que abastece Saltillo, entonces lo que hacen es, pagan se hizo una encuesta y se vio ahí la disponibilidad de la gente de que su mismo recibo del agua se le descontara una cierta cantidad que fuera para la conservación de esas zonas boscosas. Entonces, tiene que ser de las dos partes, tiene que haber tanto conciencia de justo ahora que estuvimos con los comuneros de estas zonas de Magdalena Contreras, les hacíamos ver que la importancia que tenía justo lo que tú dices, de que la conservación de sus bosques no solamente les sirve a ellos, sino tiene que ver para abajo, o sea, para la gente que vive abajo, pero también habría que concientizar a la gente que vive abajo de la importancia, ¿no? Y el apoyo que se debe dar para que se sigan conservando esas zonas arriba de la cuenca, ¿no? Este ejemplo que pones de Saltillo, donde la gente está pagando, es lo que se llama pago de servicios ecosistémicos, Sí, pago de servicios ambientales le llaman, ¿no? pago de servicios Pagos ambientales. ambientales. Que sí, bueno, es digamos como la parte, bueno, y esto lo tenemos con AFOR no solamente para servicios hidrológicos, sino también para captura de carbono, ¿no? En los bosques. Entonces, bueno, son esquemas que se pueden usar y que permiten eh,
que la gente siga conservando sus terrenos. Uno de los problemas que tiene este esquema de pago de servicios ambientales por parte de CONAFOR es que solamente dura 5 años. Entonces la gente le entra, 5 años recibe los pagos Sí. y después pues ya puede cortar. Entonces pues ya no tiene el No aliciente de... sirve de Entonces nada. hay que buscar como mecanismos. Bueno, está la venta de... No me quiero meter mucho, pero me acusaron una vez de neoliberal, de como Neoliberal, neoliberalista, algo así, porque, bueno, pues es un esquema, o sea, claro. lo que quiero decir es que no todos los servicios ecosistémicos tienen este pago, ¿no? Hay muchos que recibimos, o sea, que muchos servicios ecosistémicos que ni siquiera los valora la gente, no, ni siquiera los conocemos que los recibimos, ¿no? La gente no entiende que estamos recibiendo esto de los ecosistemas y pues menos va a tener la disponibilidad a pagar por ellos, ¿no? Hay algunos que sí son evidentes, como esto que estoy platicando, o la regulación del clima, pero hay otros, pues como la polinización, pues que a la gente no le queda muy claro, ¿no? Muy bien. Ya Sí, nos acercamos a la recta final de este conversatorio, Gustavo. Demos paso a dos observaciones de la audiencia. Oscar Monroy dice, es prioritario retener el agua en la parte alta de la cuenca en lugar de querer controlarla con drenajes en la ciudad. Por esta razón, pagar los servicios ambientales son muy importantes. sí, por Entonces, supuesto. Sí, la Oscar parte, cree que en la ciudad este pago de servicios se puede aplicar. ¿Tú crees también que se puede aplicar? sí, de hecho varios partes forestales en la Ciudad de México reciben estos pagos de servicios ambientales. La cuestión acá es lo que decía, ¿no? Que no hay que buscar como mecanismos más a largo plazo, porque 5 años pues la gente ya pues le No, entra, recibe y después ya pues no 5 sabemos años qué pasa. es tirar el dinero a la basura, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene que hacer este pago, Gustavo? ¿El municipio, las alcaldías en este caso, o el gobierno de la ciudad o la federación? Pues yo creo que sería un esfuerzo de todos, Javier. Yo creo que tanto la misma ciudadanía deberíamos de estar conscientes y aportar algo, ¿no? En nuestro recibo de agua o nuestro recibo de... Acá el problema, pues yo sé que mucha gente va a decir, pues ya pago mis impuestos, pues claro, ¿no? Pues ya sabemos y a veces no se traduce eso que te quitan en mejores servicios. Es como el problema que yo le veo, ¿no? Pero pues Claro. yo creo que se debería ser, bueno, tanto esquemas como se tiene ahora la federación que hace estos pagos por los servicios ecosistémicos, los mismos gobiernos estatales o municipales y la misma ciudadanía. Y pues también, ¿no? Muchas de las, como decía yo, muchas empresas que tienen sus esquemas ya sea por compensación, porque hicieron algún daño en alguna parte y bueno, reforestan, o porque también tienen estos programas ambientales, ¿no? Como de concientización con la sociedad. Entonces yo creo que es debería ser conjunto, ¿no? O sea, no es solamente un actor, sino diversos actores que intervienen a los que deberíamos estar pagando, ¿no? Muy bien. Y hablando de conciencia, una pregunta que dice, ¿qué tan consciente está la gente de la problemática ambiental y cómo responden ante estos programas universitarios? Eh, pues yo creo que, bueno, yo creo que depende, o sea, justo ahorita justamente ahorita estoy con una estudiante de doctorado trabajando este tema. Y depende de qué gente, depende de qué personas estamos hablando, ¿no? Hicimos un pequeño ensayo, lo que queremos ver es la percepción sobre la conservación, justamente sobre los servicios ecosistémicos de la gente en la Ciudad de México, y lo queremos hacer con esto que se llama Big Data o grandes datos, ¿no? Lo que te puedo decir es que la gente que es usuaria lo hicimos en un parque, en este caso en Fuentes Brotantes, y lo que encontramos es que la gente está muy consciente, pero es la gente que va, la gente que visita el parque o la gente que vive alrededor. Yo no sé, nada más lo hicimos ahí, no sé qué tan consciente esté gente de los alrededores, la gente que no visita el parque. Entonces, pues sí habría que
es algo que no soy especialista en eso, sí no sabría, pero estamos entrando en ese tema justo ahorita, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, Gustavo. Ya nos hablaste de reforestar, pero después, ¿quién se hace cargo de vigilar que esa reforestación pegue, crezca, se consolide? Sí, bueno, aquí es justamente donde, bueno, en este esquema que les estoy platicando, donde hay empresas, ¿no? Recuerdo ahorita que está, bueno, está evidentemente Zurich y creo que me parece que Banorte. Ellos ahí también hay un apoyo para que después, un cierto tiempo, no a largo plazo, se revise y se mantengan las plantaciones. El problema es en el largo plazo, ¿no? Justamente es lo que platicábamos. Necesitamos encontrar esquemas para que los comuneros puedan mantener. Hay ejemplos, en una de estas zonas donde se va a reforestar, es un buen ejemplo digamos, mantener en largo plazo esas reforestaciones. Lo que hacen ellos, tienen en la parte baja ¿cómo le llaman? Parque ecoturístico. Y tienen cabañas y entonces, pues a ellos les interesa mucho conservar su bosque porque es el atractivo que les lleva turistas, ¿no? Gente que paga su entrada nada más para hacer una visita o gente que se queda ahí. Entonces, hay que buscar, ya sea o pago de servicios ambientales, ¿no? Y que estos terrenos se incluyan en estos esquemas, o buscar alternativas como esta, de que reciban algún ingreso por conservar sus terrenos. Si no, es difícil. Tiene toda la razón quien me pregunta, ¿no? Es muy difícil que se conserve. Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de este conversatorio con Gustavo Cruz Bello de la UAM Coajimalpa. Te agradecemos mucho, Gustavo. ¿Quisieras dar algún mensaje de cierre de esta emisión? No, bueno, pues gracias por su asistencia, gracias a Oscar y Judith por el saludo. Y bueno, nada más que a nuestros estudiantes que pensar que estos temas son multidisciplinarios, que no los podemos ver solamente con el enfoque de la biología, con el enfoque de la ecología, de la antropología, de las ciencias sociales en general. Es algo que tenemos que ver no solamente desde la academia, sino integrando a las comunidades para resolver estos problemas tan complejos, ¿no? Y tan graves. Muy bien. Pues muchas gracias, Gustavo. Han escuchado ustedes a un profesional, Gustavo Cruz, de la UAM Coajimalpa, que nos deja con la satisfacción y el optimismo de saber que hay investigadores, científicos de alto nivel que están abordando estos problemas ambientales tan graves que hoy asolan no solamente a la ciudad ni al país, al mundo entero, y que tenemos que dar solución entre todos. Muchísimas gracias por tu comparecencia, Gustavo. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en esta emisión. Muchas gracias a Lilia Naya y a Lucy Miguel por la producción y el soporte técnico de esta emisión. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradezco mucho su interés en este conversatorio y les recuerdo que el próximo viernes tenemos una cita por estas mismas canales el próximo viernes a las 7:15 en un conversatorio más de Tan Claro como el Agua, un conversatorio que tendrá lugar con la doctora Alejandra Quintanar y que se llama La travesía del agua por las plantas. Entonces los esperamos el próximo viernes como una más de las actividades de inicio del Museo Gota de Agua. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.